Bueno, vamos a compartirles pantalla. Hoy voy a compartir con ustedes em, una carga que tengo como su pastor para de alguna manera darle esperanza, darnos seguridad, la palabra acerca de la incertidumbre que nos genera el futuro de nuestra nación. Y no es para mí muy claro. Creo que cualquiera de los dos candidatos que resuene como presidente, creo que el diseño que nos espera no es fácil y creo que vivir este tiempo alejado de una comunidad o alejado de la fe en Cristo no va a ser la mejor elección. Por esa razón yo los invito para resistir en comunidad la adversidad, resistir la prueba, resistir la tribulación, resistir la aflicción, resistir las situaciones difíciles que podamos vivir, resistir en la fe en Cristo en estos tiempos. Creo que si alguna palabra puede resaltar el decenio de 2020 al 30 es resistir. Resistir en la confianza de saber que Él nos va a sostener y Él va a proveernos para mantenernos firmes y sostenidos, sustentables. Entonces, quiero iniciar con el nombre precisamente de la exposición. El nombre de la exposición está inspirado precisamente resistir en el Premio Nacional de Periodismo dado a un periodista colombiano del Tiempo. Y el nombre de la fotografía lleva el nombre que hoy quiero compartir con ustedes de la enseñanza, resistir. Basado en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 4 del apóstol Santiago. Escuchemos, pues, esta entrega de premios internacionales Rey de España. Premio de fotografía a César Luis Melgarejo Aponte de Colombia por la imagen Resistir, publicada en el diario El Tiempo el 22 de mayo de 2021. El jurado ha destacado la fuerza narrativa que el autor ha imprimido en una sola imagen tomada en el marco del paro nacional de Colombia. El encuadre, la composición, la captación de ese segundo irrepetible hacen de la fotografía un instante en movimiento. El jurado ha puesto en valor la maestría del fotógrafo, que retrata un choque de fuerzas, difícil de captar, en una situación adversa y en la oscuridad de la noche. Tres elementos que trata: una situación adversa, la oscuridad de la noche, resistir. Fotógrafo, que retrata un choque de fuerzas, difícil de captar, en una situación adversa y en la oscuridad de la noche. Situación adversa en la oscuridad de la noche. Un integrante de esta denominada primera línea sobresale de la primera línea y con un escudo, una persona bastante alta, corpulenta, empieza a enfrentar y a resistir con su escudo la presión de el chorro de agua de la tanqueta de la policía. En principio yo empleé mucho el teleobjetivo y mi cuadro era cerrado al personaje.
donde el agua, pues la presión se notaba y él seguía resistiendo. Y en un momento comprendo un poco más el plano y la situación y cambio al gran angular, y es que empiezo a encuadrar tanto la tanqueta como el personaje. Quiero que se guarden esta imagen. De alguna manera encontramos personajes muy similares a esta persona en nuestros contextos bíblicos y sobre todo la persona de Jesús. Pero detrás de las personas de Jesús encontramos personas como Jeremías. Resistió la adversidad, la situación adversa. Los héroes de la fe que resistieron hasta la muerte. El resistir forma nuestro carácter. El resistir forma nuestra fe. El resistir nos madura como comunidad. Nos madura como congregación. Jeremías, en el capítulo 12, en el versículo 5, a punto de tirar la toalla, a punto de desfallecer, le llega esta palabra que paradójicamente lo lleva a cobrar ánimo frente a una situación adversa. Adversa al estar en una condición totalmente contraria a las expectativas de un pueblo que no le quiso escuchar, un pueblo en cautiverio. Pero no se necesita el cautiverio físico para no estar en cautiverio. Jeremías estaba allí, pero era un hombre libre. Mientras que los israelitas, queriendo ser libres, no atendieron a la voz de su Señor y estaban en una condición adversa de esclavitud. La adversidad, en vez de forjar y formar un carácter, por la actitud que ellos asumieron frente a su confianza en Dios, los hizo esclavos por no creer el mensaje que Dios tenía en tiempos de la adversidad. Llega la palabra del Señor a Jeremías y le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Eugene, un escritor que ahorita voy a compartir con ustedes un pequeño texto, tiene un libro que se llama Correr con los caballos. Y en este libro hace referencia a cómo Jeremías vivió su vida en medio de la adversidad. Esta palabra le llega a Jeremías y le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Yo creo que para Colombia ya viene una espesura del Jordán. Y no me refiero porque quede X o Y candidato, es la condición de nuestra nación. Y creo que es la condición de la iglesia, desafortunadamente. Dios nos llama a reflexionar. Si en este tiempo de tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás con la espesura del Jordán?
Para poder vivir estos tiempos, amados, es necesario vivir la fe en Cristo y en comunidad. No se las vengan a dar de llaneros solitarios. No se los recomiendo, y menos para estos tiempos. No se aparten de la fe, que nuestra fe no falte. Dice Eugene Peterson en su libro Correr con los caballos, hace referencia a un filósofo y mártir checo que murió en 1978. Se llama, no lo sé pronunciar, Vítězslav Gardavsky. El filósofo y mártir checo que murió en 1978 tomó Jeremías como su modelo de hombre en su campaña contra una sociedad que planeaba cuidadosamente cada detalle de su existencia material, eliminando el misterio y el milagro, y extrayendo toda libertad a la vida. En su libro Dios aún no está muerto, que no tiene nada que ver con la película que suena por ahí, dice que la terrible amenaza contra la vida no es la muerte, ni el dolor, ni ninguna variación en los desastres de los cuales tratamos obsesivamente de protegernos por medio de nuestros sistemas sociales y estratagemas personales. Algunos me han comentado que piensan viajar fuera de Colombia. Solamente deseo que sea por guía del Señor. Y bendigo si eso está movido por la guía del Señor. Si no, los invito a que reflexionen en eso. Que no sea una huida. No es querer estar saliendo cuando Dios me invita a quedarme. O Dios me invita a salir y me quedo. Creo que debemos de ser muy sensibles en estas situaciones a su voz. Cuando dice en el libro Dios aún no está muerto, habla de la terrible amenaza contra la vida, no es la muerte. La terrible amenaza contra la vida no es la muerte, ni el dolor, ni ninguna variación en los desastres a los cuales tratamos obsesivamente de protegernos por medio de nuestros sistemas sociales y estratagemas personales. La amenaza contra la vida no es un sistema político, no es un sistema social, no es un sistema ideológico. La terrible amenaza es que podemos vivir antes de nuestra muerte física, antes de que la muerte sea una necesidad natural. La verdadera amenaza es morir antes. Es lo que él llama una muerte prematura. Una muerte después, de la cual seguiremos viviendo por muchos años, pero muertos. Muertos en la fe, muertos en una relación con Dios, muertos a una respuesta que Dios nos hace, muertos. Y los voy a dirigir al libro de Eugene Peterson, Corriendo con caballos, para aprovechar el comentario que hace el autor acerca de Jeremías, puesto que es un comentario que es muy pertinente para este momento en reflexión. Dice así el autor: correr con los caballos, la búsqueda de una vida mejor.
Es un acercamiento muy significativo a la vida del profeta Jeremías. El autor toma extractos del libro de Jeremías y hace una biografía muy significativa de Jeremías en torno a lo adverso. Desde este texto que les acabo de leer. Dice así. Si estás fatigado con esta muchedumbre corriente de mediocres apáticos, la primera señal de dificultad es la rendición. Esa es la muerte de la cual habla. Es la rendición, es rendirme. Es rendirme en medio de la aflicción. Es rendirme en medio de la adversidad. Si estás fatigado con esta muchedumbre corriente de mediocres apáticos, ¿cómo estarás cuando la verdadera carrera comience? La carrera contra los rápidos y determinados caballos de la excelencia. ¿Qué es lo que en realidad quieres, Jeremías? ¿Arrastrarte con la multitud o correr con los caballos? Esta es como, digamos, una paráfrasis que hace el autor. ¿Qué es lo que realmente quieres, Jeremías? ¿Arrastrarte con la multitud o correr con los caballos? Si nos dejamos llevar por lo adverso, si no resistimos a lo adverso, entonces vamos a ser arrastrados por la adversidad. Y no va a haber crecimiento, va a haber desastre. Es comprensible, dice el autor más abajo, que existan cosas que nos alejen de la excelencia, el riesgo y la fe. Hay cosas que nos pueden alejar de la fe. Es más sencillo definirse a sí mismo mínimamente como un pípido implume o desemplumado y vivir de manera segura dentro de aquella definición que ser definido máximamente poco menos que Dios. Cuando nos acomodamos a un sistema, no estamos resistiendo, estamos adaptándonos a lo que el mundo nos está ofreciendo, a lo que nos da una fe basada en la mentira, en una falsa prosperidad. Creo que hoy en día nos vemos confrontados también con esta realidad. Creo que nos vemos confrontados con compitiendo con caballos. Creo que esa es nuestra, en este momento, la realidad a la cual nos vamos a confrontar en este decenio. Pero ¿qué es un evento adverso? Es una categoría un poquito técnica, digámoslo así. Y quise tomarla la Organización Mundial de la Salud. Se denomina evento adverso a aquellos sucesos no intencionales que se presentan durante la atención en salud y que le generan una afectación al paciente. Un accidente, una situación de violencia, una situación de abuso, un desastre, una crisis política que genera una movilización a emigrar y a convertirse en un inmigrante despojado, como vivieron y siguen viviendo en Ucrania, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en Colombia, todavía en nuestros campos. No es intencionado,
Estos eventos no se encuentran relacionados con la enfermedad de fondo. Las causas pueden ser múltiples, dentro de las que se destacan las condiciones generales del sistema. Las condiciones generales del sistema. A eso nos vamos a ver abocados en este decenio. Las condiciones generales del sistema. Temas de infraestructura y el actuar de los participantes en atención en salud. O el actuar de los participantes en política. El actuar de los participantes en sociedad. El actuar de los participantes en las comunidades de fe. El actuar de los líderes y pastores. Podemos generar eventos adversos. Pueden ser que no sean intencionados, pero afectan, dice, generan una afectación de la salud. Hay dos tipos de eventos, previsibles y no previsibles. Son aquellos incidentes que, ojo, hago la diferencia, no son intencionados, pero pueden preverse. La pandemia se pudo haber previsto o no se puede prever. La crisis que puede generar la presidencia de cualquiera de los dos políticos es un evento adverso previsible. Lo prevenible es un incidente que hubiera podido evitarse en circunstancias particulares del caso, cumpliendo con los estándares de cuidado a tener en cuenta durante un momento determinado en la atención. Estoy haciendo una extrapolación, estoy llevando esto a nuestra condición social, política, económica, física de nuestra nación, de nuestra realidad. Y hay eventos adversos no prevenibles, eventos inevitables, dado el estado actual de los conocimientos, los cuales pueden ocurrir incluso cumpliendo todos los protocolos de seguridad del paciente. Se puede caer, se puede enfermar de una bacteria que estaba en el hospital, incluso con todas las medidas de bioseguridad. Incluso usted puede ir manejando bien, pero hay otros que no manejan bien y lo estrellan. Usted no puede prever eso. No puede prever un terremoto. No puede prever un accidente en la calle. Entonces tenemos dos eventos diferentes. Precisamente Santiago nos habla de la adversidad cuando nos hace referencia a las pruebas. Este Santiago, hermano del Señor, servidor de Dios, escribe a los judíos cristianos, a los judíos dispersos por la condición económica, dispersos, la condición era una condición de pobreza, porque la situación económica en ese momento no era la mejor. La condición social no era la mejor. La condición política, eran perseguidos los creyentes. Habían sido, o algunos de ellos, expulsados de las sinagogas. Otros permanecían en las sinagogas viviendo su fe cristiana. Otros se habían apartado y habían sido confundidos por enseñanzas que Santiago reprende en su carta y sanciona y aclara. Pero eran los judíos, eran creyentes. Entonces, dice Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, salud a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos,
completos, sin que nos falte nada. La versión Palabra de Dios para Todos. Quiero leer la Reina Valera del 60, dice así, Santiago, capítulo 1, verso 2, dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo, hermanos míos, considerad, dice otra versión. Y ese considerad también se presenta en otras versiones y por eso quise leerla porque está en el original y nos invita a una autorreflexión. Considerad, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando estén rumbeando. No, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estad gozosos cuando Dios les responde sus oraciones. No. Estén gozosos cuando tienen la platica para pagar el arriendo. No. Qué bueno estar gozoso por todo eso. Pero el énfasis de Santiago es tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, múltiples. O sea, que el cristiano va a vivir diversas pruebas. Pero esta prueba no es la prueba diferente a la tentación del versículo 12. Esta tentación es diferente a la prueba. Esta prueba viene de Dios. La tentación viene de mi propia naturaleza caída. Dice el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. También nos invita a resistir la prueba, versículo 12. Igualmente que nos invita a resistir cuando nos hallemos en diversas pruebas que son muy diferentes a la tentación. Entonces dice, nos invita a resistir, tanto si es una tentación como si es una prueba que forma nuestro carácter. Resistir, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es lo que nos lleva a tener y a considerar nuestro gozo, sumo gozo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esas dos palabras tienen que ver con madurez, no como una falta, no como algo que está incompleto en el sentido de totalidad, sino en el sentido de madurez, está completo, es perfecto y cabal. Entonces, aquí nos está hablando Santiago del carácter tratado a través de las pruebas. Eso es lo que Santiago quiere decirnos. Una fe que es formada, un carácter que es tratado y que madura nuestra confianza en Él. Las diferencias no nos apartan, las diferencias nos complementan. No podemos ver las diferencias como adversas. Lo mismo hay que releer la prueba. En medio de la adversidad, la vemos como una oportunidad para la formación y para el crecimiento. Pero hay algo que es clave, resistir. Resistir. Entonces, volviendo a nuestras diapositivas, ¿por qué Pablo escribe esto a los cristianos judíos dispersos en Italia, en Grecia, en Capadocia? Estaban dispersos, toda Asia Menor. Posiblemente muchos de ellos hayan estado también en el Pentecostés.
y ahora estaban los cristianos de la diáspora, de la dispersión. Muchos de ellos habían sido perseguidos y habían sido torturados. O también había una condición en medio de la comunidad, estaban de alguna manera asediados por varias clases de males. Las falsas doctrinas que los rodeaban de los judíos, las persecuciones de los propios judíos que perseguían a los judíos cristianos. Pero también Santiago hace referencia al trato injusto, explotador, por parte de personas opresoras que se habían enriquecido a costa de otros. Pasaban aflicciones físicas por falta de comida. O sea que estaban deprimidos espiritualmente. Estaban suprimidos algunos espiritualmente. Y habían tomado una actitud incorrecta para con Dios y para lo que habían recibido de Dios. A estas comunidades a la cual escribe Santiago esta carta. Entonces, muchos de ellos se entregaron a conductas desenfrenadas. Había entre ellos contiendas, divisiones. Habían dejado, como hoy en día, que el mundo cambiara a la iglesia y no que la iglesia cambiara al mundo. Por esa razón estaban muy influidos por malas concepciones doctrinales, como hoy en día también. Y muchos actuaban como si conocer la verdad fuera suficiente y como era una fe intelectual, académica, religiosa, que no daba frutos, que no se evidenciaba en las obras. Una fe sin identidad, una fe sin contexto. Entonces Santiago escribe precisamente a esta comunidad la carta. Y lo primero que Santiago invita es a considerar, a una autorreflexión. El renuevo, consideren esta enseñanza. En 2 años la voy a volver a dar. Consideren lo que hoy están escuchando. Los invito a una autorreflexión. Ahora, considerad cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa esta palabra os halléis? Hay una idea en el original que es cuando usted cae en medio de una situación que al estar en esa situación usted se ve sin poder responder de la forma como siempre responde, porque la situación cambia el entorno, cambia el medio. Es una situación en la cual usted se halla. Es lo que se llama una situación adversa. Y el ejemplo más claro de esto está en Lucas 10:30. Y quiero que miremos el texto. Vaya, Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esa es cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es una situación. El mismo verbo que está en Santiago lo encontramos ahí. Se halló en una situación adversa. Un evento no previsible para él. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esta es, digamos, una imagen en la parábola de Jesús que nos ilustra muy bien cuando dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, diversas pruebas es como un espectro de colores prácticamente lo que hay muchas. Todo esto forma nuestro carácter. Entonces, considerad cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, perdone la ortografía ahí, se me fue una prueba es que esta es una prueba pequeña,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. La prueba, sabiendo, teniendo conocimiento, conociendo, siendo advertido que produce paciencia la prueba de vuestra fe. Y allí entonces evoca una imagen que creo que la carta a los Santiago está llena de imágenes, unas imágenes que en Santiago se pueden aprender, se puede enseñar y aprender cómo en el texto hay muchas imágenes, hay géneros que expresan a través de imágenes, y una de ellas nos habla de la prueba de la fe, que es como vamos a primera de Pedro 1:7. Dice así, primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe, ellos estaban siendo perseguidos. Sometida a prueba vuestra fe. Ahora, ¿quiere decir que la iglesia cristiana puede ser perseguida? Mis hermanos, ojalá, porque la prueba produce limpieza de todas esas asperezas y mugres. Y creo que la iglesia del Señor necesita ser probada en lo que cree. Así como la pandemia depuró muchísimo todo eso que se creía de la prosperidad y que no me enfermo y tal y pascual, si tengo una fe, la super fe, fue probado realmente y fue bastante la limpieza. Entonces la fe más preciosa que el oro, el cual aunque perecedora se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, la prueba de vuestra fe produce, qué importante, produce paciencia. Produce paciencia. Y esto que la prueba de vuestra fe produce es un proceso. Producción es un proceso. Produce. No es el resultado de 1 más 1 me da 2. No, es el resultado de un proceso de construir un 1 y construir un 2 para que me dé un 3. 1 más 2, 3. Es un proceso. No es solamente una suma, no es un dato. No es la prueba de vuestra fe produce. Entonces, mire este comentario. Ese concepto de producir la idea es que la obra continúa. Quiere decir que nuestra fe va creciendo, va transformando, va depurándose hasta que se arribe a una perfecta conclusión, a saber, la producción de la paciencia. Pero también hay una acción continua que tiene por objeto obrar de manera continua hasta que alcance su meta, la madurez. O sea que la inmadurez no acompaña a una fe madura. La inmadurez acompaña a una fe inmadura. El carácter formado y tratado expresa una fe madura. Esa inconstancia de la cual a veces nosotros vivimos, Santiago lo llama una persona de doble ánima.
doble alma. Y dice, y es inconstante en todos sus caminos. Eso no es un sinónimo de madurez, sino de inmadurez. Dice en el versículo 6, 7, 8. El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. O sea que Dios quiere formar en nosotros personas maduras. Pero Señor, ¿por qué no baja la aplicación y ya quede una persona madura? Posiblemente usted se le olvidaría quién lo trató y quién lo formó, quién lo hizo una persona madura. Así como mucha gente es sana en un instante y se olvida quién lo sanó. Se van a vivir la vida como se les da la gana, habiendo sido sanados, así como aquellos leprosos. Entonces, Santiago nos habla de si alguno de vosotros dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Pero ¿a qué paciencia te refiere? La fe, la prueba que produce paciencia. Y esa palabra, y quise transfigar literalmente el comentario exegético del texto del comentarista, dice que la palabra paciencia está integrada por dos elementos, hipo y monein. Hipomonein. Hipo es debajo. Hipo debajo. Y monein, permanecer. Entonces, permanecer debajo. Esa es una imagen de resistencia. Permanecer debajo. Ilustra el caso de alguien que lleva una pesada carga y aunque a medida que avanza la tarea se hace más dificultosa, esa persona no se deja vencer, sino que continúa hasta llegar a la meta. Entonces, en el griego clásico, esa palabra hipomonen se usaba en el sentido de preservar, resistir, mantenerse firme, sobrevivir al ataque enemigo, tener constancia y perseverancia. O sea que la fe genera resistencia, genera resiliencia también. No es lo mismo, pero hoy no vamos a hablar de la resiliencia, sino de la resistencia. Entonces nos encontramos con que termina Pablo diciendo, pero un momento, termina Santiago diciendo, pero un momento, la paciencia tenga su obra completa. Al Señor le gusta terminar lo que comienza, no como nosotros. Comenzamos una cosa, no la terminamos. O comenzamos una cosa, la terminamos y no la asumimos. No la continuamos. No, el Señor no es así. Él quiere y le gusta su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor una obra completa? Para que seamos personas maduras, estables, formadas, resistentes. Una fe en acción, una fe que resiste, forma y forja el carácter del hombre y de la mujer de Dios. La iglesia de Dios, en su estructura, es muy frágil. Somos frágiles. No hemos resistido ante las adversidades. No hemos sabido resistir. Y los tiempos que nos tenemos por delante, yo sé que se habla del crecimiento rápido de Colombia. ¿Hasta qué punto yo me pongo, como hay un cambio de gobierno, entonces le queda bien siempre al último mandatario, siempre los últimos días del mandatario parece que se echa todas las flores y que los medios que promueven la política del mandatario en turno, entonces lo exaltan y resaltan?
Hay veces que yo me pregunto si no es más una imagen económica, política. Puede ser que sea así, pero yo veo es que este crecimiento no tiene en cuenta a los demás abajo. Y yo no tengo criterio para decir eso, pero sí tengo a alguien que tiene criterio para decir eso. Y creo que sí debemos escuchar, porque lo que viene para adelante en América Latina es una crisis futura. Lo mismo para Colombia y para la iglesia. ¿Cómo vamos a vivir en esas crisis? Entonces, estoy leyendo un libro. Si usted lo quiere leer, me interesa a mí porque soy latinoamericano, porque me parece importante tener una mirada hacia mi América Latina como latinoamericano, como nativo americano, como diría Gonzalo Arango, nativo americano. Y el libro se llama Vamos, Luis Alberto Moreno, casi 10 años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Si alguien tiene autoridad, ministro, no me acuerdo si fue de Desarrollo en Colombia, ministro en Colombia, hace aproximadamente como 15 años, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante 10 años. ¿Y qué manifiesta es con respecto a esta América Latina? Creo que es una voz que disuena de algunos datos que nos dan aquí en Colombia. Quiero que nos presenta otra perspectiva diferente a la que nosotros de alguna manera estamos percibiendo en Colombia. Nos habla de una situación difícil, tan difícil como la que vino en la década de los 80, que una profunda recesión económica. Además de lo que vivimos con el COVID-19 en el plano económico, las noticias fueron desastrosas en las economías de América Latina. Y sí, se dice que aquí tenemos, que se está restaurando la economía, pero la realidad no es que la velocidad a la cual se esté restableciendo la economía beneficia a los extremos, solamente beneficia a la clase media, media alta, principalmente. Las economías que son economías que son de calle, economías subterráneas, economías de pobreza, economías, ellas no van a ser beneficiadas. Y dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que la pobreza va a ser mayor y que la presión que va a traer esto a las economías, los países de América Latina van a estar pasando por situaciones muy similares, pero no por el político de turno, sino por el mal manejo que los gobiernos le han dado al tema de la condición de pobreza de los latinoamericanos. Entonces, él hace un recuento en el 2020 de las condiciones de la economía latinoamericana y dice que por término medio de más de un 7%, es decir, más que en cualquier otra gran región del mundo, con la posible excepción de Curozona, el desempleo y el hambre se dispararon. Todo el progreso que habíamos logrado en cuanto a la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en los 20 años anteriores corría riesgo de desvanecerse. Este libro fue terminado de escribir en el 2022. Habla del impacto que produjo, pero también habla del impacto que vamos a vivir como economía latinoamericana. Yo los invito, mis amados de Dios,
que no nos hagamos aquellos de los oídos sordos ni de los ojos, que si Dios nos dio dos, es para que veamos, y si para que nos dio dos, para que escuchemos. Entonces tenemos doble órgano de los sentidos. Entonces, si usted quiere profundizar un poquito más acerca de lo que le espera a la América Latina, a lo que le espera quiero terminar con esta frase. La conclusión ineludible es la siguiente: América Latina ya estaba convaleciente antes de que estallara la pandemia. La nuestra es una crisis que lleva décadas gestándose, que ninguna terapia o vacuna resolverá por completo. Las causas de la enfermedad son profundas y tan variadas y complejas como las 30 y 36 naciones componentes de América Latina y el Caribe, como las 33 naciones que componen América Latina y el Caribe. Resulta inevitable que una región de casi 600 millones, 650 millones de habitantes distribuimos en una zona que va desde el Río Bravo en México, conocido como Río Grande en Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego en Argentina, tengan historias dispares y afronten sus diferentes desafíos. Sin embargo, hay muchos lazos en común. La historia sobre el desarrollo de las pandemias en Guayaquil insinúa muchos de ellos. Recordemos la forma en que el virus se propagó desde una élite con movilidad global hasta una clase popular más vulnerable. La nuestra es la historia de la mayor brecha del mundo entre ricos y pobres, y de todas las tensiones sociales que ello pueda causar, de una política disfuncional, de desprecio por el Estado de Derecho, de democracias frágiles y enfermas, de años de escasa inversión en materia de salud, educación y otros servicios públicos, por nombrar solo algunos. Es la historia de un status quo que no funcionaba para la mayoría de las personas ricas o pobres. Analicemos lo siguiente: antes de la pandemia, una encuesta mostró que el 27% de los habitantes de América Latina y el Caribe abandonarían su país de origen si tuvieran la oportunidad de elegir, un porcentaje que casi duplica la media a escala mundial. Nunca en mi vida he oído a tanta gente que esté dispuesta a abandonar su país de origen por Miami, Madrid, Nueva York o cualquier otro lugar en el que se considere que puede vivir en paz. Así pues, la elección es clara. ¿Podemos rendirnos o podemos dedicarnos a reinventar América Latina, donde el cambio sea más necesario, y asegurarnos de que lo que surja de este terrible momento sea mejor que lo que teníamos antes? Resistir para correr con los caballos. Amados hermanos, les dejo esta reflexión. Por favor, piénsenla. No dejemos de resistir. Jesús es nuestro mejor referente de resistencia. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a resistir, Señor, confiando en ti, esperando en ti. Forma en nosotros esa confianza madura, que dejemos de ser niños fluctuantes, 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 Señor, que se los lleva cualquier viento. Que el viento que nos mueve es el viento de tu Santo Espíritu, no el viento que viene del mundo, no el viento de nuestras necesidades, no el viento de nuestras angustias, no el viento de nuestras insatisfacciones, no el viento del sistema que nos atrae. Tú eres nuestro modelo de resistencia, Señor.
Todo en tu vida tuvo mucho que ver con la adversidad. Forma en nosotros tu carácter, oh Dios. Ayúdanos a resistir, para entonces obtener la corona de vida que tú das, como dice Santiago. Gracias por tu palabra, Señor. Haz la carne en nosotros, como comunidad también. Amén y amén.